¿Tú sabes cuándo empieza a romperse algo? ¿Ese momento exacto? Yo sí. Fue un sábado por la tarde, en pleno julio, cuando Jaime llegó antes de lo previsto de su viaje a Segovia. Se suponía que volvía el domingo por la noche. Pero apareció en casa a las 17:42, con su maleta de mano en una mano y una bolsa de naranjas en la otra, como si viniera de hacer la compra, no de reventar mi vida. Y sí, estaba en casa. Pero no sola. Yo no tenía ni idea de que él iba a volver antes. Si lo hubiera sabido, habría actuado diferente. ¿O no? No sé. Había pasado la mañana con Sergio. No en plan romántico, ni en un hotel, no. En el salón de mi casa. Café, risas, demasiada cercanía para algo supuestamente casual. Pero no estábamos desnudos ni besándonos ni nada de eso. Simplemente, estábamos ahí. Yo en pijama corto, él con la camisa medio desabrochada. Demasiado íntimo para ser inocente. Y claro, Jaime entró. Silencio. 3 segundos. Mirada rápida, Sergio, yo, el pijama, los dos cafés humeantes. Su cara no cambió, pero yo sentí que algo dentro de él se rompía en seco, como una varilla de metal oxidada. No gritó. No preguntó. Solo dijo, ah. Vale. Y se fue a dejar la maleta en la habitación. Sergio, que hasta ese momento parecía encantador y suelto, se levantó, me miró con cara de ¿qué hacemos?, y yo no supe qué responderle. Lo acompañé a la puerta y no dijimos nada más. A partir de ahí, todo cambió. El ambiente en casa se volvió raro. Jaime no me reclamó nada esa noche. Hablamos de cosas normales. Los niños, el calor, la lavadora que hacía un ruido raro. Yo intenté comportarme con naturalidad, pero me sentía desnuda. No por el pijama. Por todo. Por lo que había pasado y por lo que no se había dicho aún. No hubo escándalo, ni portazo, ni escenas. Eso vino después. Pero ese día, ese sábado anodino, fue el principio del fin. Y aunque en ese momento quise convencerme de que podía seguir como si nada, que Sergio no significaba nada serio, que Jaime tal vez no sospechaba tanto, en el fondo sabía que todo se había puesto en marcha. Y no había forma de frenarlo. Cuando llegué a casa del trabajo el lunes, noté algo raro. No era algo concreto, no era que faltase un mueble o que las luces estuvieran apagadas. Era el aire. El silencio tenía un peso distinto, como si el ambiente estuviese esperando a que algo ocurriera. Jaime estaba en la cocina, cortando verduras para la cena, y me saludó con una naturalidad que, en otro momento, habría sido reconfortante, pero esa vez sonó como si la hubiera ensayado. Me dijo que había tenido un día tranquilo, que los niños habían ido a casa de su madre y que pensaba hacer una tortilla con champiñones. Yo asentí, abrí la nevera sin tener hambre y me quedé de pie mirando dentro como si estuviera buscando algo que no existía. Él no me dijo nada más. Ni un reproche, ni una pregunta sobre Sergio. Tampoco mencionó el sábado. Era como si todo hubiese sido un malentendido o una escena que se había borrado del calendario. Pero yo sabía que no. Sabía que su silencio era como un cerco que se iba cerrando poco a poco. Esa noche, después de cenar, se quedó en el sofá viendo una película mientras yo me metía en la ducha. Al salir, me lo encontré en nuestra cama, leyendo un libro como si no pasara nada. Me metí en la cama sin decir nada, sin tocarlo, sin buscar contacto. Él tampoco se acercó. Apagó la luz a su lado y se dio la vuelta. No hubo buenas noches, no hubo beso, no hubo nada. Al día siguiente, cuando me desperté, ya se había ido al trabajo. Ni un mensaje, ni una nota. Algo que antes solía hacer.
y así fueron pasando los días. Silencios, rutinas compartidas sin cruzar palabras que no fueran necesarias. Los niños volvían del colegio, comíamos juntos, hablábamos de deberes, de horarios, de listas del súper. Pero no hablábamos de nosotros. Jaime no preguntaba, no reclamaba, no mencionaba a Sergio. Y eso me ponía más nerviosa de lo que habría soportado una pelea. Una tarde, me llamaron del colegio porque Marcos se había mareado en clase. Fui corriendo a buscarlo, lo llevé al centro de salud y luego a casa. Estaba bien, solo era una bajada de tensión, pero el susto me dejó temblando. Cuando Jaime llegó, se preocupó, claro, pero de forma práctica, sin emoción, como si estuviera atendiendo una tarea más del día. Mientras él preparaba algo de merienda para el niño, yo me quedé en el salón, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Sentí una necesidad absurda de llorar, pero no me salía una sola lágrima. Me sentía hueca. Y entonces lo supe. Jaime lo sabía todo. No era que sospechara. Lo sabía. La forma en que me miraba, la distancia medida en cada palabra, la frialdad disfrazada de amabilidad. Lo había confirmado. No sé si fue por lo que vio aquel sábado o si ya lo sospechaba de antes. Quizá habló con alguien, quizá investigó. Pero lo sabía. Y me lo estaba haciendo pagar en silencio. Su venganza era no darme una reacción. No darme su rabia. No darme su dolor. Me estaba dejando sola con mi culpa, sin darme nada a lo que responder. Me dejó en una especie de vacío donde no podía justificarme ni defenderme. El viernes, después de cenar, mientras los niños estaban en sus habitaciones, me miró por fin. Yo estaba recogiendo los platos, y él dijo mi nombre con un tono seco, como si fuera una palabra que le costara pronunciar. Laura, dijo. Me giré, con el plato aún en la mano, y lo vi apoyado en la encimera, con los brazos cruzados. ¿Quieres que hablemos ahora o prefieres seguir pretendiendo que aquí no pasa nada? Su tono era tranquilo, sin gritos ni ironías. Y eso fue peor. Le dije que sí, que habláramos. Me temblaban las manos. Dejé el plato en el fregadero y me senté en la mesa. Él se sentó frente a mí. No me miraba como antes. No me miraba como su mujer, ni siquiera como una persona conocida. Me miraba como si yo fuera una historia que ya había terminado. Te vi, dijo. Lo del sábado no fue una casualidad. No fue una visita inocente. No me trates como a un idiota. Me quedé callada. No tenía excusas. Me limité a decirle que no sabía cómo había pasado, que no lo había planeado, que con Sergio solo había sido un impulso, que me sentía sola, que nuestra relación llevaba meses muerta. Él no reaccionó. Esperó a que terminara y luego asintió con la cabeza. Sergio. Me alegra saber su nombre. Hasta ahora lo llamaba, el imbécil, punto. Luego se levantó, fue hasta el mueble del salón y sacó una carpeta. La dejó sobre la mesa. Estos son papeles del banco. Desde hace semanas estoy reorganizando nuestras cuentas. Saqué mi parte de los ahorros conjuntos. También llamé al abogado. No te preocupes, aún no he presentado nada, pero quiero que sepas que ya lo tengo todo preparado. No sé si voy a pedir el divorcio, pero lo estoy considerando. Me quedé helada. No solo por lo que decía, sino porque ya lo había hecho todo sin decirme una palabra. Había reorganizado su vida, su dinero, su futuro, y yo no tenía ni idea. Le pregunté si lo estaba haciendo por venganza, si quería castigarme. Me dijo que no le interesaba vengarse, que lo que le dolía no era la traición, sino el vacío en el que vivíamos desde hacía tiempo. Que esto solo había sido la evidencia de lo que ya era una realidad,
que no éramos pareja desde hacía mucho. Y que si yo había sido la primera en actuar, era porque simplemente me adelanté a lo inevitable. Después de eso, se levantó, se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé sola en la cocina, con los papeles aún sobre la mesa, con el corazón en un puño y la sensación de que ya no había vuelta atrás. No sabía si quería arreglarlo. Ni siquiera sabía si él quería. Pero por primera vez, entendí que ya no teníamos nada. Ni siquiera rabia. Solo una historia que se había acabado antes de que alguno de los dos se atreviera a admitirlo. El sábado por la mañana los niños se fueron con la madre de Jaime a pasar el fin de semana, como cada 2 semanas. Yo ya sabía que algo iba a pasar ese día porque Jaime no se había molestado en ocultar que estaba esperando a que estuviéramos solos. Lo vi preparar café con una calma que no le era natural, sentarse en la mesa del comedor con una libreta, y esperarme como si se tratara de una reunión, no de una conversación de pareja. Yo intenté mantener la compostura, pero estaba tan nerviosa que me tomé el café sin azúcar y ni me di cuenta. Él empezó directamente, sin rodeos, sin vueltas, como quien lee una lista de tareas. Dijo que necesitaba respuestas, pero que no estaba dispuesto a escuchar excusas vacías. Que si iba a decirle que me sentía sola o que él se había distanciado, prefería que no dijera nada. Le pregunté qué quería saber exactamente. Me contestó que todo. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? Si había llegado a acostarme con Sergio, si todavía lo veía, si pensaba dejarlo. Respondí con la verdad a casi todo. Le dije que había empezado hacía unos 2 meses, que al principio solo eran conversaciones, que luego hubo besos, que sí, que una vez nos acostamos. Pero que no lo amaba, que no lo veía como algo serio, que fue un error, que me dejé llevar por una necesidad de sentirme deseada, de sentir algo. Jaime me interrumpió. Me dijo que eso último era una forma elegante de decir que me aburría con él. Que si de verdad pensaba que mi vida merecía un romance barato con un tipo que apenas conocía, entonces habíamos llegado a un punto de no retorno. Le contesté que no se trataba de Sergio, que él solo fue la vía de escape, que el problema era mucho más profundo. Me preguntó si pensaba que todo esto era culpa suya. Le dije que no. Le dije que asumía lo que había hecho, que no estaba orgullosa, pero que él también había dejado de verme hacía mucho tiempo. Que dormíamos en la misma cama como 2 desconocidos, que me sentía invisible, y que él no parecía notarlo ni importarle. Jaime se echó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y me miró en silencio durante varios segundos. Luego dijo que tal vez no había sido el mejor marido, pero que jamás me había fallado. Que nunca me traicionó, que siempre estuvo ahí, que hizo lo que se suponía que debía hacer. Yo le dije que no quería un marido que hiciera lo que se supone, sino alguien que me mirara, que me tocara, que me hablara, que me hiciera sentir que seguía siendo su mujer. Esa fue la primera vez que levantó la voz. Me dijo que eso era una mentira conveniente. Que muchas parejas pasan por momentos de rutina, de desgaste, y no por eso se van a la cama con otros. Que yo había decidido hacerlo más fácil, buscar a otro en vez de hablar con él. Le contesté que intenté hablar, muchas veces, pero que cada vez que lo hacía él me daba una respuesta automática, o cambiaba de tema, o me decía que estaba cansado. Jaime me gritó que si tenía tantas ganas de hablar, habría podido insistir. Que si realmente quería arreglar las cosas, no habría metido a otro hombre en nuestra casa. Me quedé callada, sin saber qué decir. Tenía razón. Nada de lo que dijera iba a arreglar eso. Lo peor fue cuando me preguntó si lo hice en nuestra cama. Le dije que no y era cierto. Nunca llevé a Sergio al dormitorio. Jaime se rió con amargura y dijo que eso no importaba, que igual había contaminado cada rincón de la casa. Que ahora entendía por qué el olor de mi perfume era más fuerte ciertos días, por qué estaba más sonriente después de ciertas reuniones. Me preguntó si lo había planeado,
si me inventaba esas tardes largas para estar con él. Le dije que no era algo planeado, que se fue dando, pero no me creyó. Me dijo que nadie se tropieza con una infidelidad, que eso se construye paso a paso, que se prepara, que se oculta con cuidado. Que yo no solo lo había traicionado, sino que además lo había tratado como a un imbécil. Después vino el silencio. Uno largo, espeso, que parecía una segunda parte de la discusión pero sin palabras. Él miraba por la ventana. Yo miraba a la mesa. El café se había enfriado. Cuando habló de nuevo, su voz ya no tenía rabia, solo un tono frío, controlado. Me dijo que no pensaba perdonarme todavía, que necesitaba tiempo. Pero que tampoco iba a irse de la casa. Que si quería irme yo, era libre de hacerlo. Que no me iba a echar, que esta era también mi casa, pero que no me haría la vida fácil. Que si me quedaba, tendría que ganarme cada gramo de respeto, cada minuto de atención. Le pregunté si eso era una forma de castigo. Me dijo que no. Que no era un castigo. Que era la consecuencia natural de mis actos. Me preguntó si seguía viendo a Sergio. Le dije que no. Que después de aquella tarde, no lo había vuelto a buscar. Que había eliminado su número, que no quería saber nada más de él. Me preguntó si lo amaba. Le dije que no y era cierto. No lo amaba. Nunca lo hice. Jaime se levantó y me dijo que se iba a correr. Que necesitaba despejarse. Que cuando volviera, esperaba no encontrar a Sergio en la puerta. Dijo que si alguna vez lo veía por aquí, se encargaría personalmente de sacarlo, y que no respondería por cómo. Me quedé sola otra vez. Esta vez no sentí rabia, ni miedo, ni vergüenza. Sentí algo peor. Sentí que había perdido algo que tal vez no podría recuperar nunca. Y no era a Jaime, era la imagen que él tenía de mí. Esa imagen ya estaba rota, y no sabía si podía reconstruirse. Me levanté, tiré el café frío al fregadero y me fui al baño a lavarme la cara. Esa noche dormimos en la misma cama, de espaldas, sin tocarnos. Cada uno con su propio silencio. Pero al menos, ya no había más mentiras entre nosotros. Ahora solo quedaba el ruido de lo que habíamos destruido. La primera señal de que Jaime estaba planeando algo vino una semana después de aquella conversación. Yo pensaba que después de lo que habíamos hablado, todo quedaría en una tensión sostenida, en esa especie de convivencia forzada donde ninguno de los dos se atrevía a moverse demasiado para no empeorar la situación, pero me equivoqué. Jaime se volvió más meticuloso, más ordenado, más callado, pero no de esa forma pasiva en la que antes se refugiaba. Ahora era una actitud que parecía calculada. No me hablaba más allá de lo necesario, pero noté que tomaba apuntes, que llevaba un pequeño cuaderno negro que guardaba siempre en el maletín, algo que nunca había hecho antes. Cada vez que llegaba del trabajo, lo primero que hacía era encender el ordenador del despacho y se encerraba ahí durante horas. Yo pensaba que sería una forma de aislarse, una manera de no compartir el mismo espacio que yo, pero luego empecé a notar cosas raras. Su ropa desaparecía del armario poco a poco, algunos libros que tenía en su mesilla ya no estaban, y cuando quise preguntarle directamente, me contestó que estaba ordenando todo porque necesitaba claridad. Esa palabra, claridad, la dijo mirándome a los ojos, como si quisiera que entendiera que lo que estaba haciendo no era casual. El golpe llegó de golpe y sin aviso. Un viernes por la tarde, mientras estaba en el supermercado comprando cosas para la cena, recibí una llamada de mi jefe. No entendí nada al principio porque hablaba de forma extraña, evasiva, preguntándome si podía pasar por la oficina esa misma tarde. Le dije que no había problema y que estaría allí en menos de una hora. Cuando llegué, me esperaba con cara seria, con un sobre en la mano y sin rodeos. Me entregó una carta formal del Departamento de Recursos Humanos.
En ella se me informaba que se abriría una investigación interna por conducta inapropiada con un compañero, y que mientras tanto quedaba suspendida de empleo. Pregunté si esto tenía que ver con Sergio, y él me confirmó que sí. Al parecer, alguien había enviado un correo anónimo con capturas de pantalla, horarios de reuniones, y detalles precisos de nuestros encuentros. Todo estaba documentado, con fechas, incluso con registros de entrada y salida del edificio. Fue como recibir una bofetada. Pregunté si también habían suspendido a Sergio. Me dijo que sí, que estaban tratando ambos casos con la misma seriedad. No supe qué decir. No lloré, no grité. Simplemente asentí y salí del edificio sin volver la vista atrás. Cuando llegué a casa, Jaime estaba sentado en el salón, viendo la televisión con los pies sobre la mesa. Me miró una sola vez y volvió a fijar la vista en la pantalla. Le pregunté si había sido él. Me dijo que sí. Sin rodeos. Dijo que había reunido toda la información desde mucho antes de que yo sospechara. Que había entrado a mi correo, que había instalado un programa en el ordenador portátil de casa, que había sacado registros del calendario compartido que usábamos para organizarnos con los niños. Me dijo que no necesitaba seguir sufriendo en silencio, que si yo había tomado decisiones sin contar con él, él también tenía derecho a actuar sin consultarme. Le dije que eso era una traición, que había expuesto mi vida profesional, que podía haberme arruinado. Me contestó que eso mismo había hecho yo con nuestra vida personal. Que si quería jugar a vivir al margen de lo que habíamos construido juntos, entonces tenía que estar dispuesta a pagar el precio. No supe qué contestar. Me fui a la habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama con la vista fija en el suelo. Sentí una mezcla de rabia, miedo y vergüenza. Lo peor era no poder reclamarle nada. Tenía razón en lo que decía. Yo fui la primera en cruzar la línea. Pero no imaginé que él sería capaz de ir tan lejos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de té que se enfrió sin que la probara, repasando todo lo que había pasado, todo lo que había destruido por algo que ni siquiera valía la pena. El sábado por la mañana, Jaime se levantó temprano, se duchó y salió de casa sin decir a dónde iba. Regresó 3 horas después con varias cajas. Me preguntó si tenía planes para la tarde. Le dije que no. Me contestó que pensaba vaciar su parte del despacho, que había encontrado otro lugar para trabajar. Fue entonces cuando entendí que ya no había vuelta atrás. Que aunque estuviéramos bajo el mismo techo, ya no estábamos en la misma vida. Intenté hablar con él, decirle que esto se estaba yendo de las manos, que podíamos intentar arreglarlo, que tal vez una terapia de pareja. Me escuchó sin interrumpirme. Al final, me preguntó si quería arreglarlo porque lo amaba o porque tenía miedo a quedarme sola. No supe qué decir. Me dijo que cuando supiera la respuesta, habláramos de nuevo. Desde ese día, todo se volvió más mecánico. Nos cruzábamos por la casa como dos extraños con reglas de convivencia marcadas por el mínimo respeto. Yo seguía suspendida del trabajo, Sergio también. No habíamos hablado desde que todo salió a la luz. Sabía que él estaba tan afectado como yo, pero en ese momento no me importaba. Lo único que me importaba era que mis hijos no se dieran cuenta del infierno en el que se había convertido nuestra casa. Jaime estaba frío pero no cruel, distante pero funcional. Se encargaba de los niños, cocinaba, pagaba las facturas, hacía todo como siempre, pero sin una pizca de afecto. Y eso dolía más que cualquier grito. Una tarde, Marcos me preguntó por qué papá ya no me daba besos como antes. Le dije que estaba cansado, que había tenido una semana difícil. Me miró con esa inocencia que solo tienen los niños y me dijo que antes también estaba cansado y no por eso dejaba de abrazarme. Me encerré en el baño con la excusa de lavar la ropa y estuve media hora sentada en el suelo intentando no romperme del todo.
Jaime sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No solo se estaba vengando de mí a nivel personal, también estaba dejando que el deterioro llegara a los niños, poco a poco, sin necesidad de decirles nada, pero mostrándoles un modelo de relación que se había vaciado por completo. Esa noche, lo esperé en el salón. Le dije que teníamos que hablar, que no podíamos seguir así. Me miró, apagó la televisión y se sentó en silencio. Le pregunté si todavía me amaba. Me dijo que eso no era una pregunta justa, que no se podía responder algo así cuando lo que había entre nosotros estaba tan contaminado. Le pregunté si pensaba que había alguna posibilidad de reconstruirnos. Me dijo que no lo sabía. Que no era él quien tenía que tomar esa decisión, que ahora me tocaba a mí demostrar algo. Me levanté, me fui al dormitorio y me quedé mirando el techo durante horas. Por primera vez, empecé a pensar que lo había perdido definitivamente. No por lo que hizo, sino porque me estaba demostrando que sabía vivir sin mí. El lunes siguiente me llamó el abogado. No fue una conversación larga ni especialmente complicada, pero el simple hecho de que mi nombre estuviera registrado en una oficina de abogados como parte de un proceso de separación me hizo sentir una punzada que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Me explicó que Jaime no había presentado los papeles todavía, pero que había solicitado una reunión para asesorarse sobre los términos de un posible divorcio. Me dijo que no era obligatorio, pero que él me recomendaba tener mi propia representación legal. Le agradecí la llamada, colgué y me quedé mirando el móvil durante minutos sin saber si debía llorar, salir a correr, llamar a Jaime o simplemente irme de casa. Opté por no hacer nada. Me senté en el sofá, me cubrí con una manta aunque no tenía frío y me quedé allí hasta que anocheció. Esa noche Jaime llegó a casa más tarde de lo habitual. Había pasado por el supermercado, traía una bolsa con cosas para la cena, y como si nada, se puso a cocinar. Yo lo miraba desde la puerta de la cocina, sin saber cómo empezar a hablar con él, y cuando por fin me atreví a abrir la boca, me dijo que sí, que había hablado con un abogado, pero que aún no había tomado una decisión. Me ofreció una porción de tortilla de patatas como si estuviéramos en una noche cualquiera. Yo no sabía si sentarme a comer o seguir en pie esperando una señal para estallar. Finalmente, le dije que necesitábamos hablar. Me respondió que también lo pensaba. Nos sentamos en el salón, cada uno con su plato sobre las rodillas, sin mirar la televisión, sin ruido de fondo, solo las cucharas y la tensión que llenaba el aire. Empecé yo. Le dije que entendía lo que sentía, que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba saber si todavía había algo que pudiera salvarse. Le pedí que me dijera, con total honestidad, si me veía como parte de su vida en el futuro. Me escuchó con calma, sin interrumpirme, y cuando terminé de hablar, dejó el plato a un lado y se frotó las manos. Me dijo que todavía estaba dolido, que cada vez que pensaba en lo que había pasado se le revolvía el estómago, que no lograba borrar de su cabeza la imagen del otro hombre en nuestra casa, que no podía dejar de preguntarse cuánto de nuestra historia había sido real y cuánto parte de una rutina que se había vuelto cómoda para los dos. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí. Que me arrepentía de todo. Que había confundido el deseo de sentirme viva con una decisión impulsiva y cobarde. Le dije que no quería perderlo, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, que si hacía falta ir a terapia, lo haría, que si necesitaba distancia, le daría espacio, pero que no podía imaginarme esta vida sin él. Jaime no reaccionó con emoción. Me miró largo rato y me dijo que no sabía si me creía. Que no dudaba de que me sintiera arrepentida, pero que había perdido la confianza, y que sin confianza no había nada que construir. Me preguntó si estaría dispuesta a empezar desde cero, pero no desde el romance, sino desde la verdad. Desde la incomodidad. Desde la posibilidad real de que todo esto no funcionara. Le dije que sí. Que aunque tuviera que pasar por lo más incómodo, lo más duro, lo más incierto,
Prefería eso a quedarme con la idea de que lo dejé escapar sin pelear por él. Jaime me dijo que no estaba listo para volver a ser pareja, pero que si quería empezar de nuevo, lo haríamos como dos personas que comparten un espacio por los niños y que intentan entenderse otra vez. No prometió nada más. No dijo que me amaba ni que volveríamos a ser lo que fuimos. Dijo que íbamos a hablar cada semana. Que íbamos a decirnos las cosas aunque no nos gustaran. Que no habría más silencio. Después de eso, estuvimos en silencio un buen rato. Luego él se levantó, recogió los platos y los lavó sin decir una palabra. Me fui a la cama sabiendo que algo había cambiado. No era una reconciliación. Era otra cosa. Era una aceptación de lo que habíamos hecho, y un acuerdo tácito para intentar entender qué nos quedaba por delante. Durante las semanas siguientes cumplimos ese pacto de hablar cada semana. Al principio fueron conversaciones torpes, llenas de frases largas, silencios, momentos en los que no sabíamos cómo seguir. Pero luego se hicieron más naturales. Hablamos de lo que nos molestaba, de lo que extrañábamos, de lo que no funcionaba. Jaime me dijo que había empezado a ir a terapia por su cuenta. Yo le dije que también estaba viendo a una psicóloga. Nunca mencionamos a Sergio de nuevo. Ese capítulo estaba cerrado, aunque su sombra seguía presente. Un domingo por la noche, después de dejar a los niños en la cama, nos sentamos en el sofá. Jaime me preguntó si pensaba que merecíamos estar juntos. Le contesté que no sabía si lo merecíamos, pero que lo deseaba. Me dijo que él también. Que no sabía si iba a poder mirarme como antes, pero que tenía curiosidad por saber qué pasaría si lo intentábamos desde otro lugar. Le dije que no quería volver a la relación que teníamos, que si íbamos a reconstruir algo, tenía que ser diferente, más real, más honesto, aunque doliera. Esa fue nuestra última conversación seria sobre el tema. A partir de ahí, empezamos a funcionar desde otro sitio. No como una pareja que se recupera, sino como dos adultos que intentan no cometer los mismos errores. Jaime no me abrazó esa noche. Tampoco me besó. Pero cuando me levanté para irme a dormir, me dijo que me veía el lunes en la cena de padres del colegio. Lo dijo con una sonrisa leve, pero fue la primera desde hacía semanas. Volver a una rutina con Jaime fue, al principio, una tarea incómoda. Ya no éramos pareja como antes, ni enemigos, ni dos personas que apenas se toleraban. Éramos otra cosa. Una especie de convivencia vigilada en la que cada uno tenía que medir sus pasos, sus palabras, sus gestos, no porque hubiera una amenaza directa sino porque sabíamos que cualquier pequeño detalle podía hacer que todo se derrumbara otra vez. Durante las semanas siguientes nos centramos en los niños, en mantener una estructura doméstica razonable, y en cumplir ese acuerdo no escrito de hablarnos con sinceridad, aunque a veces la sinceridad doliera. Hubo momentos en los que pensé que íbamos avanzando, como la vez que nos reímos juntos viendo un video absurdo en el móvil de Marcos, o cuando coincidimos en la cocina y, por unos minutos, compartimos recuerdos antiguos de las vacaciones en Cádiz sin sentir el peso de lo que había pasado. Pero esos momentos eran breves, casi accidentales, y no siempre se repetían. También hubo silencios largos, tensos, y días en los que él apenas me dirigía la palabra. A veces me costaba entender si lo hacía porque necesitaba espacio o porque ya no había nada que decir. Una noche, después de una cena especialmente incómoda en casa de unos amigos donde todos notaron la frialdad entre nosotros, le pregunté si tenía pensado continuar así durante mucho tiempo. Me contestó que no sabía cuánto le iba a durar la desconfianza, que no era algo que pudiera apagar de un día para otro. Me preguntó si yo pensaba que él era injusto por seguir desconfiando. Le dije que no. Le dije que me parecía lo lógico. Le dije que si hubiera sido al revés, yo tampoco sabría cómo volver a confiar. Jaime asintió y dijo que, al menos, valoraba que no me excusara. Me preguntó si aún hablaba con Sergio. Le dije que no.
Le conté que la última vez que supe de él fue un mensaje que no respondí, y que luego lo bloqueé de todas partes. Me creyó. Lo noté porque no dijo nada más sobre eso. Nos fuimos a dormir sin continuar la conversación, pero esa noche me sentí un poco menos culpable, no por lo que hice, sino porque al menos estaba asumiendo las consecuencias sin buscar atajos. Con el paso de los meses, nuestra relación se fue reconfigurando. Jaime empezó a hablar más, a hacer pequeños gestos que antes habían desaparecido por completo, como avisarme si iba a llegar tarde o preguntarme si quería que preparara algo para cenar. Yo también me esforzaba. Le contaba cómo me iba en la terapia, le explicaba que estaba entendiendo muchas cosas sobre mí que antes ignoraba, le decía que estaba intentando cambiar por mí, no solo por él. Él no respondía siempre con la misma apertura, pero me escuchaba. Y eso, aunque no era una señal de reconciliación completa, sí era una señal de que quedaba algo. Un día, mientras doblaba ropa en nuestra habitación, me preguntó si alguna vez me había sentido verdaderamente feliz con él. Le dije que sí, sin pensarlo. Me dijo que había estado repasando nuestras fotos antiguas, que había encontrado una carpeta en el ordenador donde guardábamos los viajes, los cumpleaños, las primeras navidades con los niños. Me dijo que se había dado cuenta de que en muchas de esas fotos yo sonreía, pero que ahora, al verlas, no podía evitar preguntarse si en ese momento yo ya sentía lo que fuera que me empujó después a hacer lo que hice. Le contesté que no, que en esas fotos yo era feliz, pero que la felicidad también se desgasta si nadie se encarga de mantenerla viva. Me dijo que no sabía si él había fallado en eso, pero que ahora sí entendía que algo había estado roto mucho antes de que todo estallara. La conversación más dura de todas ocurrió un martes, cuando los niños se quedaron a dormir en casa de unos amigos. Jaime me dijo que necesitaba saber si yo aún lo quería. Me lo dijo con una frialdad que no era agresiva, pero que sí dejaba claro que no estaba buscando una declaración romántica sino una respuesta práctica. Le dije que sí. Le dije que lo quería, aunque de una forma distinta, más consciente, menos idealizada. Le dije que no sabía si lo nuestro iba a durar, pero que estaba dispuesta a seguir caminando con él el tiempo que él quisiera compartir conmigo ese camino. Jaime me dijo que no podía prometerme que todo se arreglaría, pero que no estaba dispuesto a rendirse del todo todavía. Me dijo que había momentos en los que pensaba que podríamos reconstruir algo y otros en los que sentía que solo compartíamos responsabilidades y recuerdos. Me preguntó si me pasaba igual. Le dije que sí. Le dije que a veces me despertaba pensando que éramos dos personas que habían sobrevivido a un accidente y que ahora estaban intentando vivir con las secuelas. Después de esa conversación, algo se suavizó entre nosotros. Empezamos a dormir más cerca. A veces nos tocábamos sin pensarlo, un roce de brazos, un pie que buscaba al otro bajo las sábanas. Tardamos meses en volver a tener relaciones. Cuando pasó, fue extraño, torpe, no por falta de deseo, sino por todo lo que había entre nosotros. Pero no nos detuvimos. Lo hablamos después. Nos reímos incluso de lo incómodo que había sido. Fue la primera vez que reímos de verdad sin culpa, sin tensión, como si hubiéramos abierto una puerta a algo nuevo, sin nombre, pero con intención. Hoy, meses después, no puedo decir que todo esté resuelto. Hay días buenos y días en los que apenas hablamos. Hay momentos en los que siento que estamos bien y otros en los que pienso que quizás lo mejor sería separarnos. Pero seguimos aquí. Con una rutina más clara, con espacios individuales, con respeto. Mis sesiones de terapia siguen. Jaime va una vez al mes. Nos vemos más como personas completas que como mitades de una pareja rota. Hemos aprendido a pedir perdón sin dramatismos y a decir no estoy bien sin miedo. A veces siento que lo que tengo ahora es más real que lo que tuvimos durante años. No sé si llamarlo amor, pero sí sé que es algo más honesto. Lo que aprendí de todo esto es que nadie está exento de arruinar lo que ama, y que reconstruir no siempre significa volver a lo de antes,
sino atreverse a crear algo distinto con lo que queda. Jaime me enseñó, incluso en su rabia, que la dignidad no está en gritar más fuerte, sino en saber qué hacer con el dolor. Yo me fallé, le fallé, pero estoy aprendiendo a no vivir desde el arrepentimiento sino desde la responsabilidad. No sé si algún día volveré a ser su mujer como antes, pero sé que no quiero volver a ser la mujer que lo traicionó. Si me lo permite, seguiré aquí. Si un día se va, entenderé que también tuvo que salvarse. Pero ahora mismo, estamos los dos. Y, por el momento, eso me basta.